¿Debe ser el amor fuego ardiente o algo reflexivo? ¿Quizás una dulce locura? ¿O todo ello a la vez? Hoy, para conocer qué es el amor y responder a preguntas tales como si existe el amor verdadero, ¿cómo puedo mejorar mi relación? ¿O cómo enfrentar una ruptura? Navegaremos por el vasto océano del pensamiento humano, desde la antigua Grecia hasta el mundo moderno. Y lo haremos de la mano de 4 figuras filosóficas emblemáticas: Platón, Aristóteles, Nietzsche y Simone de Beauvoir, cuyas reflexiones acerca del amor veremos que aún pueden iluminar nuestro presente y ser aplicadas a nuestra vida cotidiana. Así, después podrás utilizar estos sabios conocimientos para profundizar en tus relaciones y en tu percepción del amor en tu vida diaria. Demos ya inicio a este apasionante recorrido. Platón. Platón fue un filósofo griego que vivió del 427 al 347 a.C. en Atenas. Aunque su verdadero nombre era Aristócles, se le conoce como Platón, que significa ancho, debido a su robusta complexión. Para Platón, el amor no es solo una atracción física o emocional hacia otra persona. El amor es un anhelo de belleza y bondad. Platón creía que el amor es un camino hacia la verdad y la sabiduría. En su obra El banquete, Platón explica que el amor comienza con la admiración de la belleza física, pero con el tiempo, este amor evoluciona hacia la apreciación de la belleza del carácter y posteriormente hacia la belleza de las ideas y la sabiduría. Así el amor es un proceso de crecimiento y evolución, una búsqueda de la verdad y la perfección. Para Platón, el amor es una fuerza poderosa que nos impulsa hacia la sabiduría y la virtud. ¿Cómo pensaría Platón en el mundo actual? Platón creía que el amor verdadero trasciende lo físico y busca la belleza interior. Por tanto, hoy, en una era de redes sociales y citas online, donde la apariencia física gana mucha importancia, Platón nos recordaría que el amor no es solo sobre lo que vemos. Platón diría que el amor es sobre la conexión de las almas y que debemos buscar a alguien que nos complemente y nos haga crecer como personas. Platón también nos recordaría que el amor propio es esencial, ya que no podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. Así que, en resumen, para Platón, el amor en la sociedad actual debería ser menos superficial y más profundo, buscando la verdadera belleza, la cual reside en el interior de las personas. ¿Y qué nos diría Platón si le preguntásemos, ¿existe el amor verdadero? El amor verdadero existe, pero no lo busquéis en las apariencias, en los filtros de Instagram o en los likes de Facebook. El amor verdadero se encuentra en la esencia de las personas, en su alma y en su bondad. Así que dejad de buscar el amor verdadero en los lugares equivocados y buscadlo en el interior de las personas. ¿Y cómo puedo mejorar mi relación de pareja? Te diría que para mejorar vuestra relación de pareja, tenéis que mejorar vuestra comunicación. No se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Si por ejemplo a tu pareja le gusta el sushi y a ti la pizza, explora y encuentra ese punto medio. Y si tenéis desacuerdos, no os preocupéis, eso es normal. Aunque mejor resolvedlos siempre antes de acostaros. Y no olvidéis daros espacio. Incluso en la relación más unida, cada uno necesita su rincón. Amad la esencia, no solo el ideal que tenemos del otro. Al final una relación se alimenta de entender, apreciar y crecer juntos. ¿Y cómo podría superar una ruptura amorosa? Durante una ruptura, recuerda que el amor es una forma de conocimiento y que cuando pierdes un amor, ganas en experiencia y aprendizaje. Así que te aconsejo que en lugar de lamentarte, aprende, analiza qué salió mal y qué puedes mejorar. Y sobre todo, ámate a ti mismo. Y por último, recuerda también que ya eres un universo completo y que por tanto no necesitas a nadie para poder completarte. Aristóteles. Aristóteles fue un antiguo filósofo griego que vivió entre el año 384 y el 322 a.C., en Estagira, Macedonia. Este influyente pensador fue tutor del famoso conquistador Alejandro Magno.
Para Aristóteles, el amor es un concepto complejo, pero a la vez fundamental para la vida humana. Según él, hay 3 tipos de amor: amor de amistad, amor de placer y amor de utilidad. El amor de amistad es el más valioso, basado en el respeto mutuo y la bondad. El amor de placer, como su nombre indica, se basa en la atracción física o en la diversión compartida. El amor de utilidad, por otro lado, se basa en el beneficio mutuo, donde las personas se aman por lo que pueden obtener la una de la otra. Aristóteles creía que el amor verdadero es el amor de amistad, el cual debe ser desinteresado, duradero y basado en la virtud y el respeto mutuo. Este tipo de amor, según Aristóteles, es esencial para vivir una vida buena y con sentido. ¿Cómo pensaría Aristóteles en el mundo actual? Aristóteles diría que el amor no es solo una emoción, sino un acto de voluntad, una elección. Para Aristóteles, el amor verdadero requiere virtud, es decir, ser la mejor versión de ti mismo. No se trata solo de selfies y likes en Instagram, sino de crecer juntos, aprender juntos y ser honestos y respetuosos. Amar es querer lo mejor para el otro, incluso si eso significa sacrificio personal. En definitiva, el amor no es un simple emoji de corazón, sino un compromiso de ayudar a la otra persona a ser la mejor versión de sí misma. ¿Y qué nos diría Aristóteles si le preguntásemos, ¿existe el amor verdadero? Os diría que el amor verdadero existe. No es un cuento de hadas, pero tampoco aparece de la nada, ya que requiere esfuerzo, compromiso y respeto. Así que si estás buscando el amor verdadero, no te desesperes. Trabaja en ti mismo, mejórate cada día, sé una buena persona y ten por seguro que aparecerá. ¿Y cómo puedo mejorar mi relación de pareja? Para mejorar tu relación de pareja, enfócate en la virtud, siendo la mejor versión de ti mismo y fomentando lo mismo en tu pareja. No se trata solo de hacer cosas juntos, sino de crecer juntos. Comunica claramente, escucha activamente y muestra aprecio por los pequeños detalles. ¿Y cómo podría superar una ruptura amorosa? Mi consejo ante una ruptura es que primero, aceptes el dolor. No es agradable, pero es parte del proceso. Segundo, recuerda que todo cambia, nada es permanente, ni siquiera el dolor. Tercero, dedícate tiempo a ti mismo. Haz cosas que te gusten, aprende algo nuevo y sal con amigos. Y definitivamente mantén una mente abierta. A veces, las cosas no salen como queremos, pero eso no significa que no puedan mejorar. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán nacido en 1844 y fallecido en 1900, y vivió gran parte de su vida en Suiza. Curiosamente, antes de dedicarse a la filosofía, fue un prodigio musical, componiendo varias piezas durante su juventud. En cuanto al amor, según Nietzsche, este filósofo veía el amor no como un sentimiento romántico, sino como una forma de poder. Para él, amar era un acto de voluntad, una elección consciente para valorar a alguien o algo por encima de todo lo demás. Y este amor no tiene que ser necesariamente altruista, sino que por el contrario puede ser egoísta, buscando el beneficio propio. Nietzsche creía que el amor verdadero era un amor que se daba sin esperar nada a cambio, un amor que era puro y desinteresado. Pero también reconocía que este tipo de amor era raro y difícil de encontrar. ¿Cómo pensaría Nietzsche en el mundo actual? Básicamente, nos diría que el amor no es un cuento de hadas, es un fuego que arde, una lucha constante. Criticaría las relaciones superficiales impulsadas por el ego y las redes sociales, y alentaría a los jóvenes a amar intensamente, aunque sin perderse a sí mismos. Para Nietzsche, el amor debe ser un camino hacia la autorrealización, no una obsesión que consuma tu identidad. En definitiva, su mensaje sería: ama con fuerza, y siempre con autenticidad. ¿Y qué nos diría el propio Friedrich Nietzsche si le preguntásemos si existe el amor verdadero? Desde mi perspectiva, el amor es una creación humana, un concepto que nos ayuda a dar sentido a nuestras emociones. Pero que sea verdadero o no, eso es algo subjetivo, depende de ti. Si sientes que tu amor es verdadero, entonces lo es. Así que mi consejo es: vive tu amor, siéntelo, disfrútalo, pero no te obsesiones con su autenticidad. El amor es una experiencia, no un examen de veracidad.
¿Y cómo puedo mejorar mi relación de pareja? Primero abraza la individualidad, tanto la tuya como la de tu pareja. No te pierdas en el otro, mantén tu esencia. Segundo, el respeto es vital. Tercero, la comunicación. Habla, escucha, ten paciencia. Cuarto, no esperes perfección. Todos somos humanos, cometemos errores. Y por último, recuerda que el amor es una obra de arte en constante cambio, y no una foto estática, por lo que cada día tienes que continuar dibujando el amor. ¿Y cómo podría superar una ruptura amorosa? Te diría que recuerdes que lo que no te mata, te hace más fuerte. Enfócate en ti y en tu crecimiento personal. El amor es una batalla que a veces se gana y otras se pierde, pero siempre se aprende. Y no olvides que siempre hay un nuevo amanecer después de la noche más oscura. Así que levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Porque como siempre digo, el ser humano es algo que debe ser superado. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue una destacada filósofa y escritora francesa que vivió entre el año 1908 y el año 1986. A lo largo de su vida, mantuvo una relación abierta con Jean-Paul Sartre, desafiando las convenciones sociales de su época. Simone de Beauvoir concibió el amor como una relación de mutuo reconocimiento y respeto por la libertad del otro, no como una fusión que anule la individualidad. Para ella, el verdadero amor implica aceptar la separación y la diferencia de lo que es cada uno, reconociendo y apreciando al otro como un ser independiente y libre. Criticaba la idea del amor posesivo, que busca dominar y limitar al ser amado, y proponía, en cambio, una unión que promueva el crecimiento personal y colectivo. ¿Cómo pensaría Simone de Beauvoir en el mundo actual? Encontraría fascinante el hecho de que hoy tenemos plataformas digitales que nos proporcionan gran libertad de poder elegir pareja. Pero también advertiría sobre el peligro de tratar a las personas como objetos desechables. En una cita, no se impresionaría por el número de seguidores del otro, sino por la autenticidad y el respeto mutuo. Criticaría las relaciones donde uno intenta controlar o cambiar al otro, proponiendo, en cambio, la creación de vínculos donde ambos se apoyen en su crecimiento personal y sus sueños. ¿Y qué nos diría Simone de Beauvoir si le preguntásemos, ¿existe el amor verdadero? Existe el amor verdadero, pero no esperéis encontrarlo como quien descubre un tesoro escondido o gana la lotería. El amor verdadero es un proyecto y una obra de arte en constante creación. No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de construir juntos, respetando la libertad y la individualidad del otro. Y recordad que la clave está en no perderse a uno mismo en el camino. ¿Y cómo puedo mejorar mi relación de pareja? Os diría que empecéis por respetar vuestra libertad y la del otro. No se trata de fundirse en uno, sino de caminar juntos cada uno con su espacio. La comunicación es la clave. Hablad todo lo que necesitéis y escucharos el uno al otro. Y recordad que el amor no es una prisión, sino un puente hacia el crecimiento mutuo. Si algo no funciona, no os aferréis a ello por miedo. Mejor enfrentadlo con valentía. Al final, amar es querer que el otro sea libre, incluso junto a vosotros. ¿Y cómo podría superar una ruptura amorosa? Os diría que superar una ruptura es como hacerse amigo de uno mismo de nuevo. Primero acepta ese dolor. No es tu enemigo, es parte del trato de estar vivo. Luego no olvides nunca que eres tu propia persona totalmente completa, con o sin pareja. Dedica tiempo a lo que te apasiona y reconecta contigo. Y no olvides que el amor no es poseer a alguien, sino querer lo mejor para el otro, incluso si eso significa no estar juntos. Todas estas personalidades filosóficas tienen conceptos únicos de amor, y con similitudes y diferencias entre ellos. Por un lado, Platón ve el amor como una fuerza que nos impulsa hacia la verdad, la bondad y la sabiduría. El amor va más allá de la atracción física o emocional, siendo más bien un anhelo de lo divino y lo virtuoso.
Por otro lado, Aristóteles y Nietzsche tienen una visión más pragmática del amor. Aristóteles habla de 3 tipos de amor: de amistad, de placer y de utilidad, enfocándose en el amor de amistad como el más valioso. Nietzsche, sin embargo, ve el amor como una forma de poder y una afirmación de la vida y la existencia. Por último, Simone de Beauvoir presenta el amor como una alianza de libertades individuales, donde se respeta la independencia del otro como un compromiso de crecimiento mutuo, y sin posesión ni sacrificio de la propia esencia. En general, todos estos filósofos ven el amor como algo más que un simple sentimiento romántico. Para ellos, el amor es una fuerza poderosa que puede llevarnos hacia la verdad, la bondad, la sabiduría, la afirmación de la vida y el crecimiento personal. Sin embargo, como hemos visto, difieren en la forma en la que se manifiesta y se practica este amor. ¿Y tú? ¿Qué piensas del amor?